En esta ocasión vamos a tener una sesión sobre un tema muy importante, el tono de la recuperación económica en México después de la pandemia, con un énfasis socioambiental. Agradezco la invitación para moderar esta sesión. Me llamo Emilio Godoy, soy periodista especializado en temas energéticos y ambientales. Y un saludo desde México para quienes nos sintonizan y aquellos también que se conectan en la región. Quiero saludar a los asistentes a esta sesión, que es parte de una serie de conversatorios sobre la recuperación post-pandemia en la región. Y quiero dar la bienvenida a Óscar Vázquez, director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la maestra Sofía Hernández Morales, quien es directora ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la doctora Lourdes Melgar, investigadora asociada al Centro para Inteligencia Colectiva del MIT, que está en Massachusetts, en Estados Unidos. También nos acompaña Adriana Lobo, directora ejecutiva del Instituto Mundial de Recursos en México, WRI. Y finalmente saludo a Arabel Ali, que es representante de Fridays for Future, Capítulo México, este movimiento de jóvenes que ha transformado el panorama de la lucha climática en el mundo con sus protestas de los viernes y que ahora han tenido que volverse virtuales debido a la pandemia. En esta ocasión vamos a abordar los desafíos y las oportunidades que tiene el país con miras a una reactivación sostenible. Está claro que la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en lo sanitario, lo social, lo económico, incluso en lo ambiental, pero hasta qué punto los cambios que estamos viendo pueden volverse estructurales para cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas, cómo producimos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo nos movilizamos, etc. Para iniciar, le cedo la palabra a Óscar Vázquez, él es director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, como lo mencioné antes, y nos gustaría que Óscar nos contara cuál es el panorama en Ciudad de México desde esa perspectiva ambiental, qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, cómo lo está abordando y cómo planea abordarlo en estos meses a futuro. Adelante, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí con la posibilidad de platicar con ustedes. Algunas ideas rápidamente. Pues la Ciudad de México es una metrópoli compleja con 8 millones de habitantes, 8.8 millones de habitantes, que ya llegó a su punto máximo de población y en los próximos años está iniciando, de hecho, ya un descenso lento de población. Sin embargo, rodeado de 52 municipios que tienen las más diversas dinámicas poblacionales de crecimiento demográfico. Y esto es un reto, ya que muchas veces la diferencia entre lo que llamamos Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, y estos municipios conurbados no es más que una calle y uno no se da cuenta cuando pasa de un lado al otro. Las interacciones son complejas. Una ciudad con 4.8 millones de habitantes que diariamente recibimos 4 millones y medio de personas fuera de la ciudad que vienen a trabajar, a estudiar, al comercio, a los servicios, etcétera, etcétera. Y parte de esta población, alrededor del 60%, trabaja en la informalidad. Y esta es una situación muy importante desde la perspectiva del desarrollo económico, de un desarrollo sostenible, justo, equitativo, y al mismo tiempo se ha convertido en un reto en el ámbito de la pandemia. Se han seguido estrategias, a diferencia de otras regiones en el mundo, donde prácticamente hubo toques de queda
y que era muy estricta la vigilancia sobre la salida de las personas a la calle, pues en el caso de nuestro país eso no es posible con una población con tan alto porcentaje de informalidad laboral. Y menciono esto porque es parte de los retos. Nosotros no solamente tenemos que transformar el crecimiento, el desarrollo hacia modelos más sostenibles, sino al mismo tiempo atender ese rezago social y económico que tenemos con la población. Pero sí se puede. Estamos convencidos de que sí se puede. Todavía nosotros escuchamos mucho el discurso de que es o atendemos el medio ambiente o nos desarrollamos económicamente. Nosotros en la Ciudad de México estamos convencidos de que es un falso planteamiento que viene de los años 70 del siglo pasado, 80, donde se hablaba de los ambientalistas como esos hippies, come hierbas, llenos de ilusiones románticos, ¿no? Y que el desarrollo económico era otra cosa. Nosotros creemos que sí se puede simplemente desde el ámbito de la empresa privada, y creo que aquí tiene mucho que hacer la iniciativa privada. Simplemente hablemos de energías renovables. ¿Le viene mal a una empresa ahorrar en energía? No. Además, esos recursos se van directo al beneficio económico que está dando la empresa. Así es de que puede, por ejemplo, desarrollar se pueden desarrollar esquemas de generación fotovoltaica, de calentamiento solar de agua, de aprovechamiento de residuos, de estrategias para reducir, por ejemplo, los costos de distribución de mercancías, sobre todo en los tramos de última milla, al mismo tiempo que se beneficia al medio ambiente con menos emisiones de gases de efecto invernadero, fortaleciendo la resiliencia y al mismo tiempo desarrollando políticas inclusivas de género que permitan darles oportunidades a estos sectores que han carecido de ellas y que permitan una movilidad social y un beneficio en términos de calidad de vida y educación. Sí se puede. Creo que en el ámbito, en este momento de tal escasez de recursos en los que estamos inmersos en este momento, ahí no solamente el gobierno, los gobiernos tenemos una responsabilidad, sino que me parece que la sociedad civil, exigiendo, luchando, cuestionando, por supuesto, que es un papel fundamental, pero también me parece que hay un pendiente con la iniciativa privada que tiene que encontrar modelos de negocios más sostenibles que al mismo tiempo, como he dicho, beneficien la economía, que beneficien el ámbito social, etcétera, etcétera. Así es de que es una responsabilidad compartida y hay opciones, hay esquemas, sí los hay, desde gobierno, sociedad civil, iniciativa privada, los jóvenes, ¿no? Yo extraño mucho a los jóvenes con esta actitud rebelde y que nos cuestionan. Yo de repente volteo a ver, ¿y dónde están? O sea, no me reclaman nada, ¿no? O sea, creo que ellos también, además, con su ingenio, con sus ideas frescas, dan perspectivas que de repente uno como que ya está muy enviciado con más de lo mismo y no alcanzamos a ver muchas veces estas soluciones ingeniosas que los jóvenes muchas veces nos han llegado a proponer. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, que vamos a encontrar toda clase de discursos y toda clase de planteamientos. Eso es verdad y seguirá pasando los próximos años y décadas. Sin embargo, me parece que hay una realidad que se va a imponer y que nos lleva a respetar al medio ambiente. Ya lo vimos, de repente apareció una enfermedad donde menos lo esperábamos, que abarcó a todo el mundo y que estas lecciones que nos está dando la naturaleza, tenemos que tener mucha atención de ellas, tenemos que estar pendientes. En cambio climático, la comunidad científica nos ha estado lanzando advertencias desde hace varias décadas, como que no, como sociedad, como que no les hacemos mucho caso, como que se están posponiendo las decisiones, y me parece que
es impostergable ya atender estas alarmas que nos está dando la comunidad científica. Acabamos de recibir una lección de la naturaleza, no esperemos a una lección más grande. No sé, espero no haberme excedido del tiempo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Emilio, creo que tienes apagado el micrófono. ¿Quieren que continúe? Muchas gracias. Ahí estamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Te ajustaste muy bien al tiempo. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Sofía Hernández en representación del Estado de Jalisco. Como lo comenté al principio, ella es directora ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de ese estado. Y así como Oscar lo hizo referente a la Ciudad de México, vamos a escuchar ahora a la maestra Hernández sobre qué medida está tomando el gobierno del estado de Jalisco para enfrentar los efectos de la pandemia de coronavirus. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, y qué gusto escuchar también a Oscar, ¿no? Que vamos como estados, como gobiernos subnacionales también compartiendo muchas experiencias y es un gusto estar en este evento tan importante en donde en este marco compartirán también, ¿no?, otros países lo que están viviendo. Jalisco es un estado que tiene características, ¿no?, de mucha diversidad de climas, de ecosistemas, tiene costas, tiene serranía, tiene culturas distintas, tiene cerca de 8 millones de habitantes, una gran ciudad que es Guadalajara, de alrededor de 5 millones, y por tanto la actividad económica es muy diversa. Y el cómo la pandemia ha impactado a esta realidad jalisciense ha sido también de manera muy diversa, ¿no? Todavía hay muchos municipios en donde no hay ni un caso de coronavirus, pero al mismo tiempo está frenada el tema de asistir a las escuelas, la actividad económica, ¿no? También ha tenido una pausa. Pero lo que hemos visto es necesario hacer una reactivación económica, pero es necesario, es imperativo que sea verde, que esté alineada en el marco de la sustentabilidad y que sea climáticamente inteligente. Entonces, les cuento un poco de qué estamos haciendo al respecto. Por un lado, el sector económico del gobierno del estado tiene este plan de reactivación económica con criterios de diferentes aspectos y se buscó y se gestionó, se logró que incluyera todo un set de criterios de sostenibilidad, no solamente en la parte ambiental, sino también en la inclusión, el tema de género y otros aspectos, derechos humanos, pero también esta parte es del tema ambiental como un elemento muy fuerte para ver a dónde se iba a priorizar la dirección de estos recursos etiquetados en este programa. Entonces, tiene, por supuesto, varias bolsas con características y enfoques diferentes, pero todos tienen este común denominador de tener estos criterios y tienen también una bolsa muy específica que le llaman incentivo verde, que está abocada a atender iniciativas que se enmarquen en energías renovables, en el saneamiento de las aguas, etcétera. Eso por parte del sector económico directamente, pero también en Jalisco es muy importante el desarrollo agropecuario. Somos el estado también llamado gigante agroalimentario en nuestro país y por supuesto que eso tiene muchos beneficios, empleos y demás, pero también tiene un impacto en la degradación, en los cambios de uso de suelo, la deforestación muy fuerte. Entonces, el modelo de desarrollo territorial sostenible para nosotros es muy relevante y recientemente lanzamos una estrategia estatal para la gestión adecuada de la biodiversidad en el marco de este sector agropecuario. Y entonces los programas de apoyo y toda esta gestión se realiza tomando en cuenta esta premisa de hacer la conservación de la biodiversidad y de minimizar estos cambios de uso del suelo. Les cuento uno de los ejemplos que lanzó recientemente el gobernador, precisamente en la COP26 de cambio climático en Madrid, que fue el tema de la iniciativa Tequila Libre de Deforestación. Esta iniciativa es
una cadena productiva de valor para nuestro Estado, en donde hay un compromiso completo del sector para poder certificar que todos los predios de agave en nuestro Estado tengan esta característica de no haber generado un proceso de deforestación. Pero además también se trabaja en que el manejo de las vinazas, que es el residuo líquido del proceso en la destilación del tequila, y que es altamente contaminante en nuestros cuerpos de agua, tenga un manejo adecuado. Y también hay toda una agenda para el tema del bagazo, que es la parte del residuo sólido, cómo se puede compostear, aprovechar, etcétera, pero que no vaya a tener una disposición inadecuada. Y ese es un ejemplo de una cadena de valor en la que estamos trabajando, pero también hay otras más. Estamos trabajando con el tema del aguacate, con el tema de la ganadería, porque son de los grandes sectores económicos en nuestro estado que brindan estas oportunidades de trabajo, pero a la vez estos grandes retos ante la degradación ambiental, el cambio climático, etcétera. En Jalisco pensamos que este contexto post-pandemia es una gran oportunidad, por supuesto, para poder repensar de manera muy particular el cómo vamos, ¿no? Algunos de estos programas se presentaron previo a la pandemia, pero cómo los podemos fortalecer en este marco y hacer que pues sean más visibles, ¿no? También en el contexto latinoamericano y en el contexto nacional. Entonces, si partimos de que la causa original de la coyuntura económica actual, llegamos a la identificación de desequilibrios de estos balances socioambientales, ¿no? El por qué ocurre el COVID-19 y sabemos que es la antesala de otras grandes crisis que se han venido generando por la incomprensión de esta relación entre los humanos y la naturaleza y que van a venir más grandes crisis y tenemos que estar preparados y tenemos que trabajar en la construcción de resiliencia en todos los niveles. Por un lado, en la agenda que nos ocupa, que es la acción climática y su liga con la recuperación verde, pero también en estos aspectos como es la salud, ¿no? Que ahora trastoca muchas de las actividades que realizamos y ha puesto un freno. Pensamos también en este aspecto social, que esta perspectiva de sostenibilidad y justicia climática debe estar inserta en estos paquetes de reactivación económica, ¿no? Debe buscar corregir las distorsiones, desequilibrios económicos, ecológicos que han acentuado históricamente las desigualdades de la población, que es más vulnerable, y que con un enfoque transversal podemos irlo abordando para que estos beneficios tengan siempre como una prioridad en que lleguen a los más necesitados y que no se quede nadie atrás, ¿no? Entonces, toda esta agenda de recuperación verde debe tener este enfoque del respaldo a las NDC, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, etcétera, y avanzar juntos hacia la sostenibilidad. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, maestra. Gracias por la exposición. Ahora quiero dar la bienvenida a Sandra Guzmán, coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento para Latinoamérica, de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, y quien ahora nos hablará sobre el contexto de la pandemia y cuál es el panorama en el país a que nos estamos enfrentando y sus secuelas en términos socioambientales. Bienvenida, Sandra, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Emilio, y primero quiero agradecerles a todas y todos. Es un placer estar en este conversatorio con Adriana, con Lourdes, con Arabeli, con Sofía y por supuesto con Oscar y con Emilio, que creo que hemos sido personas que hemos estado en este sector por muchos años. Y yo creo que tenemos un aspecto en común que hemos venido estudiando en las últimas semanas, y es que la pandemia del COVID-19 destapó muchas cosas que ya veníamos, estudiando a lo largo de muchos años en México, pero que mostró de manera mucho más clara la fragilidad de la economía mexicana, la fragilidad en muchos sentidos, pues, de las instituciones, de las políticas, del presupuesto existente, y lo que nos vino a demostrar es que si nosotros no empezamos a hacer políticas mucho más integrales, en donde se haga un fortalecimiento de las instituciones profundo y por supuesto en donde haya inversiones importantes, tanto públicas, y que esto a la vez apalanque otros recursos, va a ser muy difícil no solo combatir el cambio climático, sino hacer frente a posibles
pandemias que como Oscar y Sofía ya enfatizaban, van a venir con más frecuencia, con más intensidad, y este es el gran llamado que nos hace la pandemia, de decir, somos vulnerables y no estamos haciendo los cambios estructurales que necesitamos para hacer frente a este problema. La pandemia al mismo tiempo nos trae una oportunidad única, como ya lo expresaban Oscar y Sofía, de transformar de manera significativa la manera en que estamos haciendo las cosas. Por supuesto, esto lo tenemos que empezar a trabajar, sí, a nivel de los sectores, pero también entre los diferentes sectores. ¿Cómo vamos a avanzar, por ejemplo, en términos de la transición energética, que es un demandante global, en temas de la movilidad sustentable, en temas del manejo sustentable de los bosques y, por supuesto, el tema de la agricultura sostenible? Lo que hemos estado experimentando es que esta pandemia pues destapa temas de seguridad energética, de seguridad alimentaria, por supuesto temas de ahora con el tema de la movilidad, y lo que tenemos frente a nosotros es que sí ha habido, digamos, avances en algunos temas a nivel de la federación, pero lo que estamos visibilizando es que no hay una estrategia estructurada en donde realmente pues, el gobierno federal esté apalancando, digamos, estrategias a nivel de los estados y de los municipios para hacer frente a esta pandemia de manera mucho más integral. Y el llamado de esta sesión, como de todo este diálogo que estamos viviendo en esta semana, es a trabajar de manera conjunta, gobiernos con actores no gubernamentales, la academia, el sector privado, la sociedad civil, y empezar a reconocer que esta es una crisis, la crisis sanitaria, la crisis de la emergencia climática, que nos ha sobrepasado a todos en términos generales, es decir, como país, como economía, como sociedad, tenemos que empezar a trabajar de manera muy sistemática, de manera colaborativa, y yo enfatizaría un tema que se discute todos los años y que pocas veces hemos, digamos, tratado con mucha profundidad, que es todo el tema del paquete económico. Este paquete económico 2021 y los que vengan hacia adelante tienen que ser sustancialmente diferentes a lo que hemos venido observando. Tiene que haber una reforma fiscal profunda en donde el Estado pueda empezar a mejorar su manera en cómo ingresan recursos al Estado para poder gastar en programas sociales y ambientales integrales. Y tenemos que empezar a hablar fuertemente de cómo vamos a empezar a limitar este establecimiento del presupuesto de carbono, cómo vamos a cambiar radicalmente los sectores. Y particularmente ustedes saben que hemos avanzado en algunas cosas en temas de movilidad sostenible, digamos en colaboración con los órganos federales, con las ciudades, este tema de las ciclovías emergentes que ha sido un gran tema, pero yo creo que el gran llamado y el gran reto que seguimos teniendo y que creo que este grupo de personas que estamos aquí y hacia adelante es el que tenemos que seguir impulsando con mucha fuerza, es sin lugar a dudas el de la transición energética, ¿no? Es imperante que dejemos de depender de los combustibles fósiles. Este paquete, digamos, de recuperación que se ha tratado de impulsar a nivel de la federación está fuertemente basado en los combustibles fósiles y esto es justamente pues una de las grandes causas del problema. Entonces, si no empezamos a ver el problema del COVID de manera estructural con la planeación socioambiental, va a ser muy difícil que logremos hacer frente a estos problemas. Por eso me encanta este panel y me encanta la posibilidad de trabajar con cada una de las personas en esta visión de soluciones multiactor, de soluciones multisectoriales y sobre todo de soluciones que tengan un apalancamiento de diferentes fuentes, no solo de financiamiento, sino también políticas y leyes que van a tener que empezar a adaptarse de manera mucho más estratégica. Por eso me da mucho gusto que los estados estén avanzando, pero los estados también requieren ese apoyo de la federación. Es decir, tenemos que trabajar de manera muy, muy conjunta y por eso pues el interés de estar en este diálogo para seguir impulsando qué es lo que queremos, cuál es ese México que queremos y cómo lo vamos a empezar a consolidar de manera estructurada, apoyándonos unos a otros, porque al final del día pues todos y todas las que estamos aquí tenemos ese interés de que queremos un México próspero y que logre una transformación, una reactivación transformadora, justa y por supuesto sostenible. Así que pues solo unas palabras para decir que nos alegra este diálogo multiactor y que lo que estamos buscando es justamente que juntos podamos seguir impulsando estas soluciones sostenibles y de largo alcance y que no perdamos de vista el paquete 2021, el paquete económico que tiene sí o sí, y ese es el llamado a la ciudadanía, que tener medidas transformadoras para hacer frente a la pandemia en los próximos años. Muchísimas gracias, Emilio, y gracias a todas y todos los que están aquí.
Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Ahora vamos a escuchar a la doctora Lourdes Melgar, investigadora asociada del MIT, y su punto de vista sobre el estado de las cosas, cómo ve las políticas que están aplicando y cuál puede ser el impacto socioambiental de esas medidas. Doctora, bienvenida, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada, felicidades a los organizadores por este evento que creo que se caracteriza por la gran inclusión que tiene de distintos actores. Me encanta que hayan invitado a personas que vienen de los estados y a gente joven a compartir la mesa, porque creo que sin un diálogo entre todos todas y todos, es muy difícil que lleguemos a encontrar las soluciones más adecuadas. A mí me gustaría empezar retomando algunas frases que han dicho los ponentes que me han antecedido en el uso de la palabra, me parecen muy importantes. Óscar Vázquez dice que hay un falso planteamiento que es pensar que existe una disyuntiva entre crecimiento económico y proteger al medio ambiente. Y claramente lo dijo, eso es una visión que viene de los 70s, creo que ya está muy superada, pero particularmente como dijo él, la realidad se impone y la pandemia, sin duda, es un momento que nos tiene que hacer ver que estamos muy claramente ante un antes y un después. Y ya Sandra Guzmán nos advertía que vendrán otras pandemias. Como ustedes saben, el tema de cambio climático ha venido evolucionando. Ya lo que antes sonaba como fantasías de científicos, hoy en día desafortunadamente son una realidad. El año pasado lo vimos con toda la fuerza con los incendios que hubo en Australia, en California y en otras partes del mundo, sin duda en Europa. Ya lo estamos viendo nuevamente ahora en Australia y otra vez en California, pero sobre todo, pues todo el deshielo del permafrost y todas estas emisiones que se están yendo a la atmósfera, que sin duda pues nos marcan muy claramente que no podemos los seres humanos controlar a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza y pues estamos ante un panorama muy, muy incierto. Me encantó el énfasis que puso Óscar Vázquez en tres partes. Uno, el énfasis en las energías renovables, el otro en la eficiencia energética y finalmente en el papel del consumidor. Ya a eso me voy a referir en un momento. Pero también quería destacar algo muy importante que nos comentó Sofía de Jalisco, que es la importancia que tiene el tener recursos etiquetados. Y ese es un tema que Sandra Guzmán ha trabajado durante muchos años, analizando los presupuestos y viendo hacia dónde van los recursos. Realmente, si no repensamos la forma en que ejercemos los presupuestos, tanto federales como estatales, es muy difícil poder tener un impacto real en términos de modificar, de hacer estos grandes cambios estructurales de los cuales ya hablaba Sandra. Y por ello es que creo que hay que destacar también la importancia de lo que nos mencionan desde Jalisco, de tener un énfasis en el desarrollo territorial. Si no tomamos en cuenta el territorio y a las personas que habitan el territorio, es muy difícil lograr un desarrollo sostenible y un desarrollo inclusivo. Y creo que ese es el gran tema que también nos anuncia y nos deja la pandemia. Tenemos que pensar en las personas, el impacto no solamente desde el punto de vista sanitario, que ha sido verdaderamente devastador con los más de 60,000 muertos que ha habido en nuestro país, muy desafortunadamente, y la verdad mis pensamientos están con las familias de todas estas personas que han tenido estas pérdidas, pero también en términos económicos, la cantidad de personas que se han encontrado sin oportunidad de empleo, y creo que es un tema para reflexión lo que nos decía también Óscar en el sentido de el gran porcentaje de familias que viven en informalidad en nuestro país y que tenemos que poder encontrar la manera de abrirle oportunidades a estas familias y sobre todo a los jóvenes. Y creo que aquí habría que destacar justamente pensando cómo nos reconstruimos, mirar hacia afuera. Yo sí creo que es importante no mirarnos nada más el ombligo y pensar que tenemos las soluciones aquí, sino pensar qué se está haciendo en otras partes, qué está funcionando. Y muy claramente voy a hablar del sector energético, donde a nivel mundial se está dando una gran batalla, un gran pleito, diría yo, entre los que están insistiendo en mantenerse con los combustibles fósiles y aquellos que ya han visto que es el pasado y que hay que mirar hacia el futuro.
seguirle apostando a la producción de petróleo, a las refinerías, como lo estamos haciendo aquí en México, es realmente continuar cavando un hoyo del cual no vamos a poder salir. Y aquí quisiera yo comentarles algo que me parece súper interesante, que es lo que ya están haciendo las empresas petroleras. Sin duda empezaron algunas moviéndose de ser empresas petroleras a ser empresas de energía, incluso una como Statoil cambiándose el nombre a Equinor, pero hay que ver muy claramente la estrategia que tiene, por ejemplo, BP y Shell, estrategias sumamente agresivas, donde se han trazado tener no solamente reducir sus emisiones, sino llegar a lo que llaman net zero, o sea, cero emisiones, neutro en emisiones, en un periodo muy breve, donde en 10 años, por ejemplo, BP quiere pasar de generar 2.5 gigas de energía renovable a más de 50 gigas de energía renovables, gigawatts de energía renovables. Estamos hablando de una transformación que está ligada también al sector financiero, porque ya también a nivel de sector financiero, pues cada vez más los créditos van hacia economía verde, hacia cuestiones que tienen que ver con bajas emisiones. Y finalmente, un gran cambio de paradigma que estamos viendo, donde nos estamos viendo hacia la electrificación, la digitalización y por lo tanto la descentralización. Y esto quiere decir que quien adquiere un gran poder es el consumidor que cada vez busca más, no una economía que sea una economía, digamos, centrada en los productos, sino una economía, lo que llaman ahora la economía dona, la economía también el share economy, o sea, la economía compartida, donde lo que la gente busca no es poseer cosas, ser dueño de, sino ser un usuario, y ser un usuario consciente, ser un usuario que piensa en cómo su actividad está impactando al medio ambiente. Estamos viendo claramente una redefinición de valores y donde una de las cuestiones donde se está viendo un cambio, también una transformación muy importante, es en el mundo del trabajo. Lo que se llamaba el futuro del trabajo, la pandemia nos lo aceleró. Estamos viendo el hecho de que hoy nos estemos conversando y compartiendo ideas y trabajando a través de los medios de internet y de las nuevas tecnologías, nos hacen ver muy claramente que el futuro es otro, el futuro está aquí, y el gran tema es cómo en México damos esa discusión para que se alineen todos los elementos necesarios para que todos seamos parte de lo que sí debe ser una transformación sostenible, inclusiva, que no mira al pasado, sino que mira al futuro, que toma en cuenta a las generaciones futuras y el mundo que se merecen, porque de otra manera el cambio climático va a arrasar con todos nosotros. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, doctora Melgar, y gracias por ajustarse al tiempo. Le recuerdo que son intervenciones de 5 minutos. Quiero ahora saludar a Adriana Lobo, directora ejecutiva del Instituto Mundial de Recursos en México, a quien invito a plantear su perspectiva respecto a estos temas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto participar de ese panel con varios compañeros de camino en el tema de la sustentabilidad. Y creo que la primera reflexión que nos lleva la pandemia es que nos ha mostrado que somos mucho más interdependientes de lo que pensábamos. Si antes hablábamos de la necesidad de que ambiente, economía y sociedad estuvieran juntos, yo creo que nos ha colocado de una manera muy explícita que cuando uno camina sin los demás, entramos en crisis que pueden ser muy profundas. Y hoy fue una crisis de salud. Sabemos que el tema de los fenómenos climáticos nos van a traer otras crisis y una necesidad inmensa de aumentar resiliencia. De hecho, resiliencia ha sido un tema muy difícil por lo intrínseco que es considerar y planear de que esas cosas caminen juntas y no se van a dar con las soluciones sectoriales que estamos acostumbrados a dar. Sí se necesita una planeación mucho más fuerte, mucho más clara, entender a dónde queremos llegar y cuáles son, entonces sí, en nivel de implantación, los caminos independientes o sectoriales que tenemos que tomar. Pienso que como invertimos nuestros recursos muy escasos y negatito,
resolvió venir bien ahora, perdón. ¿Cómo invertimos esos recursos tan escasos? Es muy importante porque lo tenemos que hacer, uno, con mayor asertividad, segundo, con mucho mayor creatividad y mayor eficiencia. O sea, cuando hay poco recurso, lo peor que podemos hacer es mandarlos para la dirección que es ligeramente equivocada. O sea, la capacidad de planear tiene que aumentar para tomar decisiones que consideren esa integración. Lo vemos en los fenómenos climáticos, en los desastres naturales y ahora en el tema de salud. Nombró Oscar el tema de toda la parte de la informalidad, pero cada vez que tenemos un desastre del que sea, los más afectados siempre son los pobres. Si nosotros queremos hablar de justicia, tener cuidado de hacer un mejor futuro para todos es esencial, porque no vamos a tener cómo pagar a cada una de las personas, porque cada vez que están saliendo y viene una pandemia, una inundación, regresamos varios años. En ese momento hemos tenido un regreso económico de varios años en el mundo. Entonces, ¿cómo con recursos escasos hacemos mejores soluciones? Creo que es muy importante. Yo diría que hoy se tendría no solo que borrar, sino rever de manera fundamental el falso dilema que comentó Oscar. No es solo que es economía o medio ambiente y sociedad, sino que si no van juntos estamos en un gran problema. Yo veo tres sectores. Uno, sin duda, el que ya comentó la doctora Melgar, el sector de la energía limpia y eficiente. Tanto la eficiencia es importante para las empresas, para las personas en su casa, gastar menos energía nos baja el costo de vida a todos, pero además tiene un aporte muy grande al ambiente y sin duda un muy claro camino hacia la elección de energías limpias y cómo los sectores privados se están transformando. Aquí sí tenemos un riesgo fundamentalmente importante de quedar atrás en una carrera en que está el mundo exigiendo una transformación. El segundo, el uso sostenible de la tierra. Jalisco comentó bastante, Sofía comentó bastante el tema de la agricultura y el tema del desarrollo urbano y de la movilidad. Hoy el sistema se está transformando de manera muy importante. Estamos en home office, se están dando lugares a las ciclovías temporales, pero el transporte público está en un gran problema financiero y es un tema que tendríamos que en las grandes ciudades tomar con muchísima atención. Finalmente, y para cerrar, tener claro, muy claro, esas soluciones que aportan al camino que queremos. Como comentó Oscar también, yo creo que el sector privado va a tener más en ese espacio de recursos restringidos un factor fundamental y por lo tanto tendríamos que estar creando el sistema institucional, jurídico y todo lo posible para dar un soporte, principalmente el tema de la seguridad jurídica que nos llevará a las inversiones que nosotros necesitamos que haga el sector privado en función de esa gran recuperación verde que estamos enfrente para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Adriana. Y vamos a cerrar ahora este bloque con la participación de Arabel Ali, en representación de Fridays for Future México. ¿Cómo ven los jóvenes esta coyuntura y cómo se está enfrentando? Bienvenida, Arabel, y te dejo el uso de la palabra. Hola, buenos días. Nada más pongo mi temporizador. Pues ha sido muy interesante todo el discurso que se ha venido hablando. A mí lo que me gustaría un poquito, al final voy a hablar más del proceso que hemos venido hecho como juventudes. Desde enero tuve la oportunidad de ir, bueno, a la COP junto con todo un equipo de jóvenes que nos ven muy activos. Hemos estado también molestando a Sandra un par de veces ahí para pedirle mucha información, pero la visión que nosotros tenemos es que, pues bueno, sabemos que no se está tomando en cuenta a los jóvenes, se están priorizando sectores que no deberían de estarse priorizando y pues rentable, no es económico, no es rentable. Un peso que se le pone a los hidrocarburos es un peso menos a salud, es un peso menos a las energías renovables, a la transición energética que pues tenemos que hacer sí o sí, porque esto es, el Acuerdo de París ya sabían que se tenía que hacer, no es como que algo nuevo que llegaran y que se excusaran en el que no sabían, sino que pues justamente se está yendo en contra, ¿no?
es un peso que se daña al ambiente, que nos lo van a cobrar con muchos intereses y que no vamos a poder recuperar, ¿no? Efectivamente, pues parece que vamos, bueno, no parece, vamos en retroceso, ¿no? Incluso lo que es la línea de BAU, de Business as Usual, dentro de los compuestos de mitigación, pues vamos en el escenario como, el peor escenario ahorita es uno de los más que se pueden visualizar, pues incluso mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno de México? México necesita Solarmex, como lo Jeffrey Sachs dentro de la ¿cómo se llama? De la COP. Necesitamos aprovechar el potencial eólico, el geotérmico, la hidroeléctrica. Hay que tomar en cuenta el potencial para almacenamiento de energía, priorizando las medidas de eficiencia energética y la generación, pues, de la energía distribuida para que la gente que no tenga acceso podamos seguir, pues, llegando a esos lugares, ¿no? Principalmente lo que nosotros queremos impulsar es quitar los subsidios a los combustibles fósiles que, pues, son altamente agresivos, y ese recurso es el que, como estábamos comentando, el etiquetado, ¿no? Hacia dónde se va. Incluso crear el Fondo Universal para el ingreso universal básico, perdón, como lo sugiere la CEPAL y como se ha venido viendo, ¿no? Y pues también impulsar todo el tema. Algo que yo veo que llegó justo a tiempo también fue el tema de la movilidad 4S, porque fue un momento clave para los municipios y los estados de poder implementar otras estrategias que como fase piloto o para ir incentivando y adaptándonos a esta nueva realidad fue algo clave. También la convocatoria que sacó Sedatu, tuvimos la oportunidad de participar aquí en Colima, que fue único realmente. Entonces, un poquito es como mencionaba Sandra, Lourdes, Adriana, el ver la planeación socioambiental. Nosotros queremos también mucho enfocarnos en el tema de pago por servicios ambientales, del impuesto al carbono, que algo que hemos visto a través de la plataforma también del MIT, de On Roads, qué es lo que se necesita, ¿no? Y aquí es cuando nosotros nos acercamos como grupos, porque tenemos muchos nodos dentro del país, a los municipios, a los estados, para ver de qué manera también nosotros apoyarles. Ellos tienen sus propios instrumentos jurídicos ambientales, y ahí es donde pues lo queremos impulsar, ¿no? Justamente el tema de la compensación para los temas de las cuencas altas, los servicios que veíamos del agua y la agricultura, ¿no? Ya más urbana o ya dentro del hogar, ¿no? Entonces, México tiene esta oportunidad. Las NDCs era justamente el camino, o es, todavía no se sabe cuándo lo van a entregar, ya vamos 6 meses tarde, pero es la oportunidad. Yo veo un avance grande dentro de las NDCs porque se están agregando nuevos componentes de adaptación, se está tomando mucho más a la juventud y se agregaron temas transversales como ciudad, género y bueno, derechos humanos. Y otra parte que, bueno, ya les voy a platicar más, es que nos organizamos alrededor de 30, bueno, entre 15, 20 y participamos en total unas 30 organizaciones. Hicimos un proceso de como 6 meses, la verdad estuvo muy pesado, lo acabamos de entregar hace unas 2 semanas a Semarnat, donde hicimos una encuesta como primer punto. Tuvimos una participación de 6,500 jóvenes de todo México, incluso nos llegó gente de otros países para pedir más información o saber cómo involucrarse, ¿no? Los resultados son pues trascendentales. Sabemos que el gobierno es el principal actor. También hicimos mesas de trabajo, alrededor de 11 en un periodo de 6 meses, y ya específico en este, que fue todo agosto más o menos el proceso, hicimos 9 mesas de trabajo, 280 personas jóvenes compartiendo. Hicimos un entregable a Semarnat en el que les dimos incluso unas nuevas NDCs actualizadas para decirles, mira, aquí está la oportunidad de que tú puedas hacer eso. Entonces, nosotros como jóvenes, o el mensaje que yo quisiera compartir es que no es solo que nos tomen en cuenta o que nos preguntan cuál es tu compromiso o cómo tú te vas a involucrar, sino que nosotros también queremos que nos tomen en cuenta nuestras recomendaciones, nuestras propuestas y lo que nosotros vemos que hace falta dentro de este proceso y de esta planeación socioambiental. Entonces, espero no haberme trabado mucho. También quisiera, rápido para cerrar, que entregamos los resultados de la encuesta, los resultados de las mesas de trabajo y un componente de ACE, de Action for Climate Empowerment, que es justamente como jóvenes nos estamos agarrando para poder llegar a toda esta conversación internacional. Así que, gracias. Muchas gracias, Arabel. Vamos a pasar ahora al segundo bloque de intervenciones. Les recuerdo que cada una debe durar 3 minutos. Por favor, vamos a volver a dar la palabra a Oscar. Y aquí un punto rápidamente.
qué nuevos sectores incluir en la etapa de recuperación, sectores vulnerables como mujeres, familias pobres, gente vulnerable ante los efectos de la crisis climática, sectores emergentes, y en este sentido, ¿qué rol, cómo las NDC puede dirigir esa actividad económica? Aquí un dato importante: el gobierno anterior, en el cual Oscar también dirigió el área de cambio climático, no llegó a la meta voluntaria que había asumido de reducción de emisiones, se quedó corto como en 1,5 millones de toneladas. Entonces, ¿qué medidas tomar para evitar que esa historia se repita, tomando en cuenta que esta vez las medidas deben ser más ambiciosas? Adelante, Oscar, por favor. Gracias. Sobre la meta de reducción de emisiones, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, que finaliza este año, se estableció como meta al reducir 10 millones de toneladas acumuladas en el periodo de vigencia del programa. A esta fecha tiene el 97% de cumplimiento, es decir, 9.700.000 y fracción. Para diciembre esperamos llegar al 100%. Sin embargo, yo creo que a pesar de esos números favorables, falta mucho por hacer. Y particularmente, como se ha dicho, cómo utilizar por instrumentos como pueden ser las NDCs en el impulso de políticas que beneficien a los sectores más rezagados. Ese es un reto. Me parece que las NDCs, que han estado muy centradas hasta la fecha en términos de toneladas de CO2, deben internalizar otros factores, así como en la economía hay que internalizar los costos ambientales, también hay que internalizar los costos de género, ¿no? Es muy común que los programas se pinten de género poniendo las y los, y de ahí no pasa. Entonces, realmente, ¿cuáles son las medidas de impacto en cuestiones de equidad, de inclusión, de beneficio social a los sectores más desprotegidos que las políticas públicas se están desarrollando? Pero insisto, esto no es solo gobierno. Y yo pregunto, veamos sociedad civil, veamos empresas privadas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Todos participamos aquí y me parece que ahí hay un elemento muy importante. Muy rico, muy sabroso escuchar, ¿no? Que los jóvenes han entregado propuestas. Yo digo, hey, acá estamos los gobiernos locales, también queremos oír propuestas, ¿no? Y bueno, es mi participación. Muchas gracias. Bien, maestra Sofía, es su turno, por favor. Aquí un dato rápido. Las emisiones del Estado de Jalisco superan los 30 millones de toneladas. Y los principales rubros son generación y uso de energía, transporte y uso y cambio de uso de suelo, en el cual la agricultura juega un papel importante. ¿Qué medidas tomar para incluir a estos nuevos sectores y cómo los gobiernos locales pueden empujar para sopesar esa situación y alcanzar metas más ambiciosas a través de su contribución local a la NDC? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Emilio. Ya lo decían, el tema del transporte es un gran reto en nuestro estado porque somos muchos habitantes y la actividad económica es muy fuerte. Y este tema de las emisiones por el sector AFOLU, además de la parte agrícola, tienen esta subcategoría de ganadería, emisiones muy importante. Entonces, es por ello que estamos desarrollando una estrategia específica para lograr una cadena de desarrollo sostenible en el tema de ganadería específicamente. Tener carne con certificación de libre de deforestación y con otros aspectos y criterios ambientales. Es un proyecto aún en desarrollo, pero esperamos en próximos meses podamos compartir más a detalle. Me gustaría enlazar un poquito esta oportunidad también con una de las preguntas que lanzaba una compañera en el chat sobre cómo podemos hacer para que esto de los cambios de gobierno no generen una pausa en el avance de las agendas, y compartirles que en Jalisco precisamente trabajamos de una manera desde una visión más regional, desde esta perspectiva de Cuenca, haciendo la construcción de organismos de gobernanza territorial desde el fundamento de las intermunicipalidades o este asociacionismo entre los municipios, que tiene a su vez, ¿no?,
sus juntas de gobierno, pero también esta inclusión de los consejos ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos que esto avance y que esto permanezca y que esto abone luego hacia la disminución de las emisiones en las NDCs? Es lograr que las agendas estén en ruta y que continúen esa ruta, que no volvamos atrás, ¿no? Que logramos que este avance sea permanente. Ya les compartí previamente la iniciativa de Tequila Libre de Deforestación y de la estrategia de biodiversidad en el sector agropecuario. Les compartiré también las ligas donde pueden consultar más sobre ello, pero son los sectores, ¿no? Además del tema de transporte y de energía que ya compartían, en los que más le ponemos el punch en la agenda en Jalisco, al ser este estado como gran productor agroalimentario en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pasamos ahora con la doctora Melgar. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Nuevos sectores vulnerables que pueden ser incluidos y el rol de las NDC como motor económico. Bueno, yo lo que plantearía es que aquí tenemos que tener una discusión basada no solamente en lo teórico o lo que nos gustaría ver, sino en lo que está sucediendo y no debería estar sucediendo en nuestro país. Yo creo que podemos pensar y diseñar una política en la cual se incluya, como bien decía hace un momento usted, el tema de las mujeres, las comunidades indígenas, todas las personas, incluso la tecnología hoy nos permite, por ejemplo, incluirlas en todos los procesos que tienen que ver con la generación de energías renovables, energías limpias, generación distribuida. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en México es un retroceso muy grande en el sector energía, donde se está pensando que la recuperación económica tiene que pasar por petróleos mexicanos y por la producción de petróleo, así como la refinación de petróleo. Y lo que estamos viendo es no solamente una utilización de recursos en una industria que está, digamos, pasando de no solamente de moda, sino que ya no va a ser lo que se hace en el siglo XXI, sino que además está impactando muy fuertemente por la fuerte contaminación con dióxido de azufre. Entonces ese es un tema que creo que hay que debatir, de igual forma que el tema de los subsidios. En el pasado se hablaba mucho de los dichosos gasolinazos, lo que no se dice es que se eliminó completamente el subsidio a las gasolinas y ahora se plantea que los precios no se incrementen más que con relación a la inflación. Lo que quiere decir es que volveremos a los subsidios a las gasolinas, que tiene que ver con subsidiar a los más ricos y a los que utilizan los grandes automóviles. Entonces creo que esos son temas que hay que discutir, decir, no queremos eso, hay alternativas, México tiene un potencial enorme en energías limpias, aprovechémoslo. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora rápidamente con Adriana Lobo. Adriana, ¿tu criterio al respecto? Emilio, fíjate que yo pienso que el tema de la colaboración y cómo colaborar para poder avanzar es fundamental. Destacaría en primer lugar, sí, el rol de los gobiernos nacionales. Hemos trabajado mucho con Oscar, con Sofía, con la Alianza a los Gobernadores por el Clima, que creo que es una instancia pues muy interesante. Empieza a haber algún grado de colaboración entre los estados, discusión y construcción conjunta. Veo también un gran espacio de acción en las alianzas regionales. Parece que eso tiene un gran futuro porque los intereses de las regiones son mucho más comunes y tienen muchas más acciones que tienen que tomar en conjunto a favor del clima. Por otro lado, el tema de la colaboración de varios sectores, como comentó Sofía, creo que Jalisco ha hecho algunos temas muy interesantes en ese sentido, que es cómo hacer que la sociedad civil y el gobierno colaboren, pero en instancias mucho más formales que se presten a una toma de decisiones más conjunta, de una manera más cotidiana. Creo que eso va a tener un rol fundamental en el futuro y se tiene que incentivar. Y dentro de eso, sin duda, el empoderamiento de las mujeres. Este es un panel que muestra un poquito, aquí estamos varias mujeres, creo que el tema ambiental, si uno mira, tiene una representación hasta más que proporcional de mujeres preocupadas por los temas de bienestar y ambiente. Y
Creo que los espacios de decisión necesitan más equidad y empoderamiento de la mujer. Y finalmente el tema de las NDCs, que creo que es fundamental y trabajamos por el tema climático, pero como todo es cómo hacemos la armonía entre ambiente, sociedad y economía. Y no necesariamente las NDCs tampoco están equilibradas en ese sentido. Entonces, ese trabajo conjunto de sin duda mirar la meta climática, pero de manera cada vez más integrada, creo que es una tarea en que tenemos todavía bastante que trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pasamos ahora con Arabel Ali, antes del cierre de la sesión. Las perspectivas a futuro, Arabel, en el marco de la CNDC y la inclusión de nuevos sectores. Ok, pues como lo había comentado, ya hay un nuevo pedazo ahí en adaptación y justamente de género, como lo mencionan, me encanta. Y tenemos que también reconocer esto, ¿no? Las mujeres formamos un papel fundamental en el que, pues, nosotras tenemos que liderar, es parte de esta recuperación. Tenemos que ser autoras principales portavoces, ¿no? Y quienes más impulsan esto también desde el sector de los empleos. A mí me gustaría dar unos datos de que a nivel global, por la pandemia, reducimos alrededor del 6.7% de emisiones y justamente el IPCC nos recomienda al año reducir 7.6 por 10 años para no llegar al 1.5. Entonces, eso nos da un poquito de noción sobre qué tanto tendríamos que reducir y pues estamos en una crisis de oportunidad de que cada 100 años se ven. Es justamente el camino. Y la cosa aquí con las NDCs es algo chistoso porque incluso México México se comprometió a no aumentar mucho sus emisiones en comparación al 2013. Entonces no hay una reducción entre 2013 y 2020 y justamente pues 2020 es el año de la ambición climática y bueno, como lo comentaba también hace ratito, que el BAU ya es como una línea esperanzadora. Entonces, es un poco preocupante y yo solo quisiera reforzar el tema de las ciudades. Las ciudades van a jugar un papel fundamental en este proceso porque pues tal vez no hay tanto apoyo de gobierno federal, pero las nuevas NDCs contemplan a las juventudes y contemplan la acción local. Y ahí es donde pues el municipio, el estado tiene más oportunidades desde la transparencia, porque por ejemplo aquí en Colima no hay datos. En los últimos como 5 o 6 años no hay información, no hay transparencia. Y otras formas, ¿no? Como la movilidad, que ya veníamos hablando de la 4S. Y otra cosa que me gusta mucho, que siempre nosotros desde Fridays portamos, es promover los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Tenemos que minimizar el consumo de la carne y transitar me agarran muy nerviosa, hacia otras formas de alimentación, como lo es alimentación pues basada en plantas, ¿no? Y que no solamente son medidas de mitigación, sino que son medidas de adaptación, de recuperación de tierras por el uso y la seguridad alimentaria, ¿no? Que pues es lo que nos dice el IPCC. Entonces, eso es un poquito de mi contribución. Muchas gracias, Arabel. Ahora quiero invitar a Sandra Guzmán para un mensaje de cierre y que resuma lo que hemos escuchado hoy con un planteamiento a futuro. Adelante, Sandra. Y con esto llegamos al fin de la sesión. Muchísimas gracias, Emilio, y a todas y todos. Solo quisiera enfatizar un primer punto, es los niveles de urgencia. Ya se ha hablado aquí del avance del cambio climático, la ciencia ha hablado, tenemos básicamente 10 años para reducir 45% de las emisiones globales y con ello evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la atmósfera planetaria, lo que nos obliga a todas y todos como mexicanas y mexicanos a participar de esta reducción masiva de emisiones. Como ya decía Arabel, hemos demostrado en este contexto de la pandemia que se puede, claro que con esquemas que quizá no estaban del todo previstos, pero la pandemia también ha hablado de que ha habido una colaboración y que si los países realmente se ponen, digamos, si realmente les interesa reducir emisiones, se puede hacer. Retomo algo que mencionaba Lourdes sobre la importancia de escuchar y de ver qué se está haciendo alrededor del mundo. Yo traigo a la mesa el tema del Pacto Verde Europeo, que incluso se empezó a conformar incluso antes de la pandemia, y lo que nos dice es que sí podemos de manera sustantiva transformar los sectores, nos invita a seguir impulsando el tema de la economía circular, que sin lugar a dudas va a ser crucial, por ejemplo, en el caso de los municipios, de las ciudades a nivel federal,
por supuesto, seguir impulsando, como ya habían mencionado muchos de los colegas, el tema de la transición energética es crucial. No habrá cumplimiento de las metas climáticas si seguimos enfatizando y empoderando a la industria de hidrocarburos. Esto es un hecho en términos de emisiones. Seguir impulsando el desarrollo urbano y la movilidad sustentable. Hacia el 2050, 80% de la población va a vivir en ciudades, y es ahí en donde tenemos las grandes aportaciones para transformar la manera en que nos movemos y nos relacionamos. Y enfatizaría lo que ya mencionaban también los colegas, el tema de la seguridad alimentaria. Poder empoderar a los, digamos, territorios en donde se producen los alimentos va a ser crucial, porque si no logramos esa seguridad alimentaria, es muy probable que tengamos también desabasto alimenticio en muchas poblaciones, y eso, por supuesto, va a afectar, como ya decía Adriana, a los más vulnerables, a las poblaciones más empobrecidas. Esto que estamos enfatizando y lo que se está hablando a nivel del mundo es que esta relación entre los diferentes actores nos tiene que llevar a ese empoderamiento de las instituciones, pero esta labor de lo público, de lo no público, es ahora más que nunca, y por eso celebro mucho la apertura del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Jalisco y de muchos otros estados que, como decía Adri, se están ya, digamos, organizando para hacer frente a esta crisis, pero no hay que dejar de poner el énfasis en que el gobierno federal tiene una responsabilidad inminente, y no solo el gobierno, por supuesto, como sociedad civil también tenemos que participar. Y cerraría diciendo que las NDCs son, sin lugar a dudas, una gran oportunidad, pero no hay que olvidar que tenemos que tener, y esas NDCs tienen que contener una ruta muy, muy clara de implementación. No basta con meter algunas metas a nivel sectorial si no tenemos una ruta clara de cómo se van a implementar, quiénes la van a implementar y de qué manera todas y todos los actores de la sociedad podemos contribuir con su implementación, porque son metas de país, no son metas solamente de gobierno. Entonces, este es un llamado para el gobierno federal, para los diferentes estados y municipios, y por supuesto para la población, para involucrarse en la atención de la pandemia. Esas NDCs no pueden ir si no llevan de la mano el tema de la pandemia, y los procesos de recuperación en materia de salud no van a ser exitosos si no logran la internalización de la política ambiental y de la política social de manera sustantiva. La reducción de la pobreza y todos esos temas que son de vital importancia en países como México solo se van a lograr con estas políticas, digamos, integrales y sustantivas, y que cambien de manera sustantiva y estructural la manera en que estamos haciendo las cosas. Nuevamente, es importantísimo que todo esto lo hagamos con respeto a los derechos humanos. Por supuesto, la equidad de género es fundamental. Ya hablaban aquí, las mujeres somos 50% de la población del mundo, y en México la tasa no es muy diferente, así que tenemos no solo es un regalo, es un derecho. No pedimos que nos den más que lo que nos merecemos, y porque tenemos la capacidad de tener esa visión complementaria para hacer los cambios que el país y que el mundo requiere. Y pues felices de poder seguir impulsando los derechos intergeneracionales. Y no quiero dejar de mencionar la importancia de la participación de los pueblos y las comunidades indígenas, cuyo conocimiento tradicional también van a ser sustantivos para hacer frente a esta crisis, a esta pandemia. Así que muchísimas gracias. Me estoy muy feliz de ver aquí a Adri, a Lourdes, a Sofía, a Arabel, por supuesto a Oscar y a Emilio, amigos de toda la vida, y bueno, muy felices de seguir impulsando conjuntamente esta transformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Con esto cerramos esta jornada del día de hoy en el marco de la reactivación transformadora. Sigan en sintonía de este conjunto de sesiones. Muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego.